nosotros como 4D Elements vamos a presentar una de las soluciones que hemos venido últimamente implementando dentro de nuestra organización. Es una solución que nos ayuda precisamente a dar respuesta al tema de compensaciones por pérdida de biodiversidad. Efectivamente, cuando nosotros estamos mirando nuestros proyectos y en este caso los proyectos de minería, como bien nos comentaba Adriana, es necesario empezar a hacer algunas medidas que permitan resarcir la pérdida de la biodiversidad. Esto es lo que nosotros conocemos como las compensaciones por pérdida de biodiversidad, que se deben realizar cuando una vez se ha hecho todo lo que ha sido la jerarquía de la mitigación. Las compensaciones ya son como el último recurso que se tiene que realizar. Entonces, en el país, Colombia, en el 2012, pues como ustedes bien lo saben, empresas como las mineras, las de infraestructura, aquellas energéticas y de hidrocarburos, tienen que hacer estos programas de compensación. Y de esta manera, en el 2012, el Ministerio del Medio Ambiente, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, perdón, nos puso en la tarea de, con un manual de asignaciones por pérdida de diversidad, empezar a mirar el cómo, el dónde y el por qué se debe empezar a trabajar estas compensaciones en el país. Efectivamente, si nosotros miramos estos proyectos que requieren licencias ambientales de estos 4 sectores, tienen que contar con una información de línea base que sea muy robusto para poder empezar a decir efectivamente dónde se va a empezar a hacer las compensaciones y después de haber hecho esta jerarquía de mitigación, cuáles son las áreas que son destinadas para hacer estas compensaciones, que a la vez permitan demostrar que hay unos resultados adicionales, es decir, que cuando se estén implementando estas medidas se demuestre que hay unos resultados adicionales en un territorio y que estas acciones duren por lo menos lo que dura el proyecto que se está ejecutando. Es decir, la vida útil del proyecto o un proyecto que en muchos casos puede durar un tiempo bastante prolongado. Se debe empezar a disminuir mucho la incertidumbre que hay detrás de todas estas compensaciones, es decir, tiene que haber unos planes de monitoreo y seguimiento constante en ellos y deben haber unas medidas unos instrumentos tanto legales y financieros que permitan financiar y mantener todos estos planes de mitigación. Entonces, como les había comentado, estas son algunas de las resoluciones y de las normas que se han establecido a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, el ANLA, para todo lo que son estos 4 sectores. Y cuando empezamos a mirar el plan de compensaciones, efectivamente nosotros tenemos que hacer 9 pasos en general, que eso los conocemos. Uno es la identificación de los impactos, saber definir muy bien cuál va a ser nuestra área de influencia directa del proyecto, cuál va a ser el área de influencia indirecta, en qué subzona hidrográfica nos estamos trabajando y de esta manera empezar a hacer unos mapas de cobertura y ecosistemas que nos permitan decir cómo está el territorio en el momento en que vamos a empezar nuestro proyecto, qué es lo que tiene y cuáles son los ecosistemas y cómo están distribuidos al interior del mismo. De esta manera, poder identificar en un paso cuarto ya las áreas de compensación, identificar y empezar a buscar cuáles son esos factores que están aplicando para cada uno de los ecosistemas que se están afectando en el momento de hacer nuestro proyecto. Posteriormente, en nuestra misma subzona hidrográfica, en la medida de lo posible, de acuerdo como lo dice el manual de compensación, buscamos las equivalencias, es decir, buscamos aquellos ecosistemas que están en estas áreas y empezamos a decir cuáles podrían y cuáles son esas áreas que son las posibles candidatas a hacerlas de compensar. De modo que ya después empezamos a mirar las acciones y los instrumentos que son necesarios para decir, listo, cómo es que vamos a hacerla, qué medidas son las que se van a implementar, cuáles son aquellos instrumentos de planificación en el territorio que conlleven a la identificación de proyectos y efectivamente a generar todo lo que son costos asociados. Finalmente, toda esta información se traduce en la estructuración de la misma en GDBs que son establecidos bajo estándares que se está trabajando bajo las entidades o las autoridades ambientales, de modo que en resumen lo que estamos mirando es un qué, cómo, cuándo y dónde realizar esta compensación. Entonces, lo que mostramos en esta oportunidad de 4D es una herramienta que permite solucionar el qué, cuándo, dónde y cómo poder hacer esta compensación de una manera ágil y de una manera que permita automatizar un poco la toma de decisión y dar como respuesta a dónde podemos empezar a trabajar.
En este caso, tenemos un visor, un ejemplo de lo que se está trabajando. Entonces, iniciamos con un qué, qué es lo que vamos a afectar. Efectivamente, nosotros, pues, a través de la elaboración de mapas de cobertura en escalas detalladas, acorde a los lineamientos nacionales como metodologías Corin, Lancover y todo, empezamos a establecer dentro de un territorio cuáles son cada una de las coberturas que se encuentran en su interior. Este es un proyecto que vemos, es un proyecto lineal, este es para infraestructura vial, pero así como para infraestructura vial podemos tener proyectos puntuales que llaman las entidades, como son el área mineras o áreas de hidrocarburos. Entonces, en este sentido, pues yo puedo ya decir cuál es el área total de mi proyecto y efectivamente la cobertura que se está afectando al interior de cada uno de estos proyectos. Entonces, aquí tenemos 306 hectáreas que tenemos de nuestra área de influencia directa, pues 306 hectáreas en cobertura. Entonces ya sabemos el qué. Esto es lo que tenemos. A través de esta interpretación de coberturas y con el mapa de ecosistemas se establece ya es el cuánto a través de cómo se mira los ecosistemas que se van a intervenir. ¿Cuáles son aquellos ecosistemas? Entonces, efectivamente, ya se construyen los mapas de ecosistemas acorde a la leyenda y acorde a los factores, se buscan los factores de cada uno de los ecosistemas, se localiza dónde están los ecosistemas y se empieza a mirar su área, en este caso, por decir algo acá, un bosque fragmentado, tiene un área de 37 hectáreas que se encuentran en esta zona norte de estos, este es un ejemplo que se hizo para el Atlántico, se encuentra en la zona norte del departamento y que al aplicarle su factor de compensación nos está diciendo que tenemos eh, que compensar 187 hectáreas. Entonces, así con cada uno, de modo que si yo miro total, sé que mi proyecto está interviniendo 130 hectáreas que son sujetas a compensación, de los cuales tengo que compensar 527 distribuidos en cada uno de estos ecosistemas. Entonces, esto ya nos permite decir cuánto es lo que tenemos que compensar y en qué subzonas hidrográficas. Entonces, ¿qué pasa? El siguiente paso que les estaba mostrando al comienzo es dentro de estas subzonas hidrográficas mirar cuáles serían las posibles áreas que pueden ser equivalentes a esta compensación. En este paso lo que vamos a empezar a mirar es dónde podemos encontrar arbustales o bosques fragmentados o pastos arbolados, etcétera, que puedan ser susceptibles a esta compensación. Entonces es aquí donde empezamos a mirar el dónde. A través y con la ayuda de los portafolios de áreas prioritarias de compensación que muchas entidades regionales o la misma entidad nacional tiene, se han creado algunos portafolios que han permitido a algunas instituciones definir unas áreas que son importantes y que están como en el marco de aquellas áreas que son importantes, ya sea para conservar, ya sea para restaurar, rehabilitar o recuperar bajo todo lo que es la política de servicios ecosistémicos que se implementó y se determinan dentro de estos portafolios aquellas áreas que son claves dentro del departamento y que además ya en algunos de ellos, este caso por ejemplo en el Atlántico, ya tienen pues algunas acciones que se están abordando y unas áreas que se han priorizado al interior de la misma. Entonces, la herramienta lo que nos permite es, en un caso, si observamos este mapa que estoy haciendo acercamiento, vemos nuestra línea de proyecto y las posibles áreas de compensación. Es decir, estas son las áreas que tenemos, los ecosistemas que estamos buscando, que están representados en estos colores verdes. Pero adicionalmente hay otros ecosistemas que a pesar de que no son naturales y que no son afectados, sí pueden ser complementarios porque se han definido como áreas complementarias dentro de las acciones, dentro de los portafolios al interior de cada uno de los departamentos. Importantes, ¿por qué? Porque ayudan a la conectividad, ayudan a procesos de conservar la biodiversidad. Entonces, estos son como, a pesar de que no se están interviniendo, pueden ser también sujetos a que si yo escojo o selecciono algunas de estas áreas, pueda complementar esta área. Entonces, con esto, entonces yo ya identifiqué, la herramienta nos permite identificar dentro de las subzonas hidrográficas cuáles son las posibles áreas a compensar. Y finalmente, así de una manera muy rápida, es decir, cómo vamos a compensar. Entonces, como nos dimos cuenta en esta herramienta, efectivamente, pues ya tenemos aquí seleccionado varias áreas de las que son importantes o que podrían ser como candidatas, pero necesitamos llegar a esos 1.500 hectáreas que teníamos
que compensar. Entonces, lo que pasa con esta herramienta es que a través de la información que hay, de las coberturas, de los ecosistemas, de la información predial que exista en el territorio, de las áreas de los diferentes predios, yo puedo seleccionar un área, por decir algo, yo selecciono esta área, y entonces él me va a permitir y me va a generar un informe que nos va a dar la información sobre cuánta es el área que yo estoy tomando, cómo se distribuye esta área. ¿Sí? Entonces, por decir algo, acá estoy diciendo, se están cogiendo 947 hectáreas, de las cuales usted está trabajando con estos predios. Estos predios tienen de acuerdo tienen de acuerdo a los portafolios de conservación. Este, por ejemplo, tiene 100%, es un área de preservación, de restauración no tiene, recuperación no tiene. Y lo que nos va a decir es el área total del predio, si es un microfundo, es mediano, etcétera, etcétera, y nos da una información de la localización del mismo. ¿Por qué es importante esto? Porque ahí nos permite definir efectivamente, mire, nosotros estamos dando una selección de tantos predios en los cuales estoy mirando su tamaño y puedo ir orientando a las acciones con quien pueda yo ir a trabajar. Entonces yo doy un portafolio y digo, mire, estos son los posibles primeros predios a trabajar. Estaría trabajando, llego a la meta de compensación que se está estableciendo, serían estos predios con los que inicialmente trabajo, miro por cada uno de los predios cómo es la composición en sus coberturas y empiezo a dar como algunas alternativas. Yo escogí esta es uno, yo puedo escoger otras áreas y plantearlas a la entidad, a la autoridad ambiental como las posibles áreas de compensación. Pero adicionalmente yo puedo decir, mire, si yo trabajo con predios que sean mayores de tal tamaño y cumplen tales características, ya puedo mirar y enfocar a hacer como algunos instrumentos y empezar a enfocar algunas acciones que ya puedo empezar a trabajar. Si yo voy a trabajar con un microfundio, yo no puedo trabajar algunos instrumentos que se han definido para microfundios, sino tengo que pensar cuál es el instrumento más adecuado. Puedo llegar a plantear áreas de conservación, puedo llegar a áreas de plantear áreas de reserva de la sociedad civil, puedo plantear acciones que vayan encaminadas a pagos por servicios ambientales, acuerdos de conservación, pero entonces aquí yo ya puedo empezar a trabajar mis primeras áreas con las que yo voy a empezar a socializar con las comunidades, a socializar con las autoridades ambientales, estoy acorde con los portafolios de área de compensación y nos facilita todo lo que es el tema de cómo poder tener un plan de compensación que pueda ser medible, que pueda ser ajustable y sobre todo que sea monitoreable y que se haga un seguimiento del mismo a través del tiempo. Entonces, esta es la herramienta que queríamos presentar en esta oportunidad de 4D y miramos, como estábamos mostrando en un momento, está cumpliendo estos pasos que nos va a llevar finalmente a que una vez ya definida, concertada con las autoridades, concertada con cada uno de los participantes del proyecto y en zona con cada uno de los propietarios, empezar a mirar cuál es la mejor acción, cuál es el mejor instrumento, qué proyectos, y de esta manera con ya poder empezar a hacer el plan de compensación, estructurarlo y tener como toda la información disponible para todo lo que es el seguimiento, para todo lo que es los planes de manejo ambientales y los ICAs correspondientes que les correspondería a cada entidad. Entonces, eso queríamos presentarles en este momento. Quería darles las gracias, igual como dijo Adriana, al equipo organizador de RI por nuestra invitación. Estamos atentos, tenemos nuestra página web www.4delements.com. Estamos atentos a cualquier comentario y facilidades que podamos ofrecer desde nuestra empresa. Muchas gracias por la oportunidad y muy buen día.